la clase. Les pido que cierren su micrófono mientras la presentación y luego ya los comentarios y las preguntas, pues al final, ¿no? Podemos cerrar, terminar la grabación y preguntar. Y bueno, solo participar cuando yo les pregunte. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema de ecología de comunidades. Vamos a ver estos conceptos: sucesión, cronosecuencia y clímax. Por supuesto, pues como su nombre, como lo indica el título de la presentación, pues vamos a ver los temas que es la sucesión, que se divide en sucesión primaria y sucesión secundaria, qué es una perturbación, cuáles son los cambios en la comunidad que se dan durante la sucesión, qué es una cronosecuencia y el concepto de clímax, ¿no? A lo mejor es un concepto que podríamos considerar un poco anticuado, pero es importante conocerlo. La sucesión son los cambios que se inician en un hábitat después de una perturbación, cuando estamos hablando de sucesión secundaria. Por ejemplo, yo voy a cultivar mi parcelita de maíz con calabaza y frijol. Entonces corto un pedazo de selva baja caducifolia, quemo, siembro 2 o 3 años, no sé cuántos años se puede cultivar, dependiendo de la fertilidad que quede en el suelo, y luego abandono y lo dejo en barbecho, como dicen. Es decir, lo dejo a descansar, ¿no? Entonces, bueno, la perturbación es ese desmonte y esa quema. Y los cambios que se inician después de que el agricultor abandona y deja de chapear y deja de quemar, se llama sucesión secundaria. Es sucesión secundaria porque estaba la selva baja antes que llegue el agricultor y se vuelve a regenerar la selva baja caducifolia, ¿no? A lo mejor no son las mismas especies o no tienen las mismas abundancias y dominancias, pero era una selva baja caducifolia y regresa a hacer algo parecido a la selva baja caducifolia, que puede ser muy parecido o menos parecido dependiendo del impacto, pero esa es la sucesión secundaria. En la sucesión primaria es cuando se crea un nuevo tipo de hábitat. Por ejemplo, tenemos que es tierra firme, viene una zascabera, abre un hoyote, por algún descuido llegan al manto freático o hay muchas lluvias y el manto freático sube y tarda mucho en bajar y se genera un nuevo cuerpo de agua, ¿no? Y empieza a haber allá una sucesión, ya sea porque alguien los trae o porque quién sabe cómo, empiezan a aparecer microcrustáceos, empiezan a aparecer algas de todo tipo, macroalgas, microalgas, peces, incluso aves acuáticas. Empieza a haber cambios, se empieza a formar un nuevo ecosistema acuático, pero el hábitat antes era un hábitat terrestre, entonces esa es una sucesión primaria, porque es un nuevo tipo de hábitat en el que empieza a haber colonización de diferentes especies. Entonces, en sucesión secundaria, el hábitat no cambia. Hay una perturbación, pero cuando se quita la perturbación, se deja de perturbar, regresa el bosque, regresa la selva, el pastizal, lo que haya sido antes de la perturbación. Y en la sucesión primaria es cuando se crea un nuevo tipo de hábitat, ¿no? También un ejemplo que siempre sale en los libros, cuando surge una isla en medio del mar, ¿no? Hace erupción un volcán o alguna cordillera nueva se crea o hay una cordillera que está bajo el mar y de repente por fuerzas tectónicas sube como se forma una nueva cordillera y se forma una isla oceánica, ¿no? Entonces, eso que estaba en el fondo del mar ahora es un hábitat terrestre que se empieza poco a poco a colonizar de vegetación y luego de aves terrestres y todo eso. Eso es sucesión primaria, ¿no? Surge una isla en medio del mar donde antes solo había agua. Durante la sucesión, las especies cambian de abundancia. Hay especies que aparecen, luego desaparecen. Hay unas que tardan más en llegar, pero también tardan más en desaparecer, etc. Este es un ejemplo, por ejemplo. Tenemos lo que decíamos, un bosque maduro, llega un agricultor, tala todo esto, quema, siembra maíz, de calabaza, frijol, lo que les decía, ¿no? Chile habanero, lo que ustedes quieran, y lo abandona.
Y entonces empiezan a llegar primero las plantas de crecimiento más rápido, que tienen un banco de semillas acá, que son semillas muy resistentes, que pueden estar muchos años sin germinar, pero tampoco se mueren, ¿no? No germinan porque no tienen el estímulo de la luz. O a veces son semillas que las transporta el viento o las transportan otros animales, y entonces empiezan a aparecer primero las especies de crecimiento más rápido, que son herbáceas. Primero las herbáceas anuales, luego algunas herbáceas empiezan a aparecer herbáceas perennes, es decir, que viven más de un año y que se reproducen varias veces, o sea, producen semillas varias veces. Luego empiezan a aparecer algunos arbustos y poco a poco este cambio que vamos a observar conforme pasa el tiempo es a lo que se llama sucesión, ¿no? Después de estos arbustos a lo mejor hay árboles de madera más suave. La madera más suave indica que el árbol crece más rápido. Por lo general, mientras más dura sea la madera de un árbol, más lento crece. Pero también mientras más dura sea su madera, es capaz de alcanzar mayor altura y cobertura, porque pues soportan el peso de esas estructuras y entonces empiezan a generar sombra y empiezan otra vez a impedir que se desarrollen las herbáceas anuales y perennes, ¿no? Por la falta de luz. Y entonces, bueno, este ciclo es el que se le llama sucesión. Si lo vemos a lo largo del tiempo, cómo cambia, es la sucesión. Clímax. Al final de la sucesión, por ejemplo, en este caso, al estado de árboles, bueno, en este caso de este bosque, ¿no? De árboles de madera dura, de crecimiento lento, pero que alcanzan gran altura y gran densidad, se le llamaría la etapa clímax. Es la etapa, entre comillas, la etapa final, ¿no? Porque cuando se generó este concepto, en la ecología clásica se creía pues, que era el estado ideal de un hábitat, ¿no? La etapa clímax. Y además se creía que era una etapa estable, que ahí iba a permanecer si no hubiera perturbaciones externas, ¿no? Como incendios o tala, etcétera, ¿no? Actualmente lo que se ha observado que esto que es aparentemente muy estable, lo que tiene que son cambios muy, muy lentos, pues porque ya está dominado principalmente por especies de crecimiento lento, pero que sí se están dando cambios en la química, en la biología del suelo, en las poblaciones de las especies, en las poblaciones de herbívoros, en las poblaciones de descomponedores. Se está llevando a cabo cambios, ¿no? Pero que, pues, como son más lentos, el ser humano es más difícil que los observe y que los detecte, ¿no? Pero bueno, en el concepto clásico, al final de la sucesión se alcanzaba un estado muy estable que se le denominaba clímax, ¿no? Y se suponía que el clímax era pues el estado final de la sucesión para cada tipo de clima. Es decir, hay un clima en el que la vegetación clímax, valga la redundancia, es el bosque lluvioso tropical. ¿Sí? Bueno, si tenemos un clima donde llueve todo el año bastante y hay bastante calor y hay muchas horas de luz al año, se supone que el ecosistema pues debe de evolucionar o debe de haber una sucesión cuyo resultado final, a lo largo de muchos años, pues sea un bosque de lluvioso tropical, ¿no? Pero también hay otro tipo de climas, por ejemplo, el clima del norte de la península de Yucatán, en el que la vegetación clímax es una selva baja caducifolia, incluso puede ser selva baja caducifolia espinosa, porque gran parte del año hay, bueno, hay una estación seca drástica y hay muy altas temperaturas, y entonces no vamos a tener esa selva lluviosa tropical, lo que vamos a tener es una selva baja caducifolia, ¿no? Aparte de las condiciones climáticas están las condiciones edáficas, ¿no? Que no tenemos un suelo bien desarrollado, etcétera, ¿no? Pero lo que se supone es que el clima, junto con el suelo, es lo que determina qué vegetación clímax vamos a esperar al final de si lo dejamos sin perturbar durante mucho tiempo, ¿no? Y por supuesto, siempre y cuando haya de dónde lleguen las semillas, o sea, hay algún hábitat, un fragmento de hábitat cerca donde lleguen las semillas, porque no todas las especies tienen semillas que pueden resistir estas condiciones.
Estas normalmente las que están en las primeras etapas sucesionales tienen semillitas que pueden vivir mucho tiempo, pueden formar un banco de semillas que está ahí esperando que se den las condiciones adecuadas, o tienen semillas que pueden viajar grandes distancias y ocupar nuevos espacios que se vayan abriendo, ¿no? Pero muchas veces los árboles pasan en bosques húmedos y en selvas lluviosas. Estos árboles de madera dura y de crecimiento alto producen semillas que no pueden estar mucho tiempo formando un banco de semillas, ¿no? O germinan y crecen o se mueren. Entonces, bueno, esta sucesión se da siempre y cuando haya fuentes de semillas y propágulos para que se pueda repoblar el hábitat que fue perturbado, ¿no? Entonces, esto es sucesión y esto es clímax. Acá tenemos un ejemplo de cronosecuencia, ¿no? Si bien la sucesión es son los cambios que vemos a lo largo del tiempo en el mismo espacio. Lo puedo observar en una parcela o en 1 kilómetro cuadrado y voy observando que década con década van habiendo cambios ecológicos y cambios biológicos. Ahora, cronosecuencia es cuando yo en un mismo espacio tengo parcelas que están en las primeras etapas de perturbación y tengo parcelas que ya están alcanzando el clímax, entre comillas, otra vez, ¿no? Lo que se supone que es el clímax para ese tipo de hábitat. Lo mismo, si volvemos al ejemplo de los campesinos mayas, vamos a ver que dentro de un paisaje de selva baja o de selva mediana, vamos a tener algunas parcelas que ya las acaban de quemar y las van a empezar a cultivar. Otras parcelas que hace pocos años que fueron abandonadas y que está empezando a regresar las especies de crecimiento más rápido y algunas ya tienen una densidad respetable de árboles pequeños y de arbustos. Y vamos a tener parcelas que hace mucho, mucho tiempo no han sido tocadas, o incluso cuando los campesinos eran los dueños de la tierra y había tierra suficiente, incluso había parcelas que eran reserva que nadie tocaba nunca, ¿no? Y que podíamos observar casi siempre que estaba la vegetación en un estado bastante conservado, ¿no? Que le podríamos llamar, si fuéramos ecólogos clásicos, les podríamos llamar clímax, ¿no? Entonces, si en un mismo espacio vamos a ver parcelitas en diferentes estados sucesionales, a eso le vamos a llamar cronosecuencia, ¿sí? Entonces, la sucesión la observamos son cambios que observamos en el tiempo, y la cronosecuencia son esos cambios que observamos en el espacio. Y estamos observando simplemente que cada parcela está en diferente etapa de sucesión, ¿no? Cada parcela tiene su sucesión, pero el mosaico de todas esas parcelas le vamos a llamar cronosecuencia. Entonces, bueno, en la sucesión, en las primeras etapas vamos a ver organismos típicamente R, lo que les decía, primero herbáceas anuales, luego herbáceas perennes y arbustos, pero siempre en los primeros años de sucesión, incluso en las primeras décadas de sucesión, vamos a ver especies de crecimiento, en general de crecimiento más rápido. Son especies que rápidamente alcanzan su madurez sexual, rápidamente producen semillas y vuelven a germinar si todavía las condiciones no han cambiado lo suficiente como para impedírselo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, van a estar siendo sustituidas por especies de crecimiento cada vez más lento, pero seguro, que son mejores competidoras, que les van quitando el acceso a la luz, que les van quitando el acceso a los nutrientes, que van cambiando las condiciones microambientales y por lo tanto pues va cambiando la comunidad. Y así como está cambiando la comunidad vegetal o el ensamblaje vegetal, pues también van cambiando los herbívoros que se alimentan de esas plantas, pueden cambiar en cierta medida los polinizadores, pueden cambiar los que dispersan las semillas y los frutos, van cambiando igual los que se alimentan de las raíces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los primeros arbustos y los árboles son de rápido crecimiento y de rápida dispersión. Normalmente es más común que en las primeras etapas sucesionales, bueno, son más comunes las especies que las semillas y los frutos los transporta el viento, ¿no?
También hay muchas especies que podemos observar desde las primeras etapas de sucesión, que los frutos los transportan animales, ¿no? Pero vamos a decir que predomina la anemocoría, es decir, que el viento es el que transporta las semillas y frutos, ¿no? Y poco a poco, según las condiciones que rodeen a esa pequeña parcela que está sufriendo la sucesión, vamos a ver que se van sustituyendo por plantas que son propagadas por animales, ¿no? Que las semillas y los frutos las propagan los murciélagos, las aves, en caso de que haya monos todavía, pues monos, roedores, etc. Incluso las hormigas. Bueno, acá lo que ya habíamos dicho, ¿no? Una cronosecuencia es cuando en un mismo espacio observamos que hay parcelas en diferentes etapas sucesionales, ¿no? Y lo que se forma es un mosaico espacial. Bueno, este es un ejemplo de este artículo. Acá les voy a dar un ejemplo de este artículo que trabajamos un servidor con la doctora Silvia Hernández, aunque ella es más conocida como zoóloga, pero estuvimos en este proyecto, y un botánico que ahora ya está en la UNAM, pero es egresado de la UADY, ¿no? Y este es un ornitólogo. Bueno, pues para hacer un trabajo de ornitología, primero muestramos la vegetación. Y lo que observamos es precisamente una cronosecuencia, ¿no? Parcelas con... la categoría 1 eran parcelas con 1 o 2 años de abandono, la categoría 2 parcelas con 5 años de abandono, la 3 de 10 años o más. No me acuerdo exactamente, pero estos eran años de abandono, y no era un año de abandono, sino la categoría 1 creo que tenía menos de 2 años de abandono, la categoría 2 creo que era de 2 a 5, esta creo que era de 5 a 10 años de abandono, y la categoría 4 era de más de 10 años de abandono, ¿no? Y acá lo que vemos es cómo va cambiando, por ejemplo, la abundancia de árboles, cómo va cambiando la cobertura de arbustos, de árboles, perdón, acá es la cobertura de árboles, cómo va cambiando, por ejemplo, la altura de la vegetación, cómo va cambiando la riqueza de especies de los árboles, etcétera, ¿no? Esto es lo que observamos en una cronosecuencia. Miren, acá está. La categoría 1 es de 0 a 2 años, la 2 de 2 a 5, la 3 de 5 a 10, y la 4 que no se ve aquí es de más de 10 años. Y acá vemos estos cambios, ¿no? Cambios en la estructura, ¿no? De la cobertura del estrato arbustivo, la riqueza de los árboles, la altura de la vegetación, todos esos cambios se van dando en esa cronosecuencia. Así como cambia la estructura de la vegetación, les dije que cambia pues la biota que acompaña a la vegetación. Entonces cambia, ya les dije, los frugívoros, a lo mejor cuando vemos puras herbáceas, pues no va a haber alimento para los netamente frugívoros, pero sí va a haber para los semilleritos y para algunos otros herbívoros. Entonces, en las primeras etapas, la hojarasca es rica en nutrientes con alto contenido de nitrógeno, ¿no? Y los principales descomponedores del suelo son las bacterias. Conforme cambia la vegetación y vamos teniendo más árboles y arbustos, se va lignificando pues todo lo que hay, ¿no? Las hojas, la hojarasca, los tallos, etcétera. Entonces los herbívoros, los descomponedores, los parásitos, todo tiene que cambiar junto con la vegetación, ¿no? Entonces ya tenemos otros herbívoros que puedan aprovechar ese recurso, que normalmente los árboles, sus hojas tienen más defensas químicas y físicas y son menos, o sea, no son tan buen alimento para los herbívoros, sobre todo para los generalistas. Entonces tiene que cambiar esa comunidad o ese ensamble o ensamblaje de herbívoros, o el gremio o el grupo funcional de herbívoros tiene que cambiar de los que podían comer plantas o tejidos de muy buena calidad, hojas con buena calidad alimenticia, con suficiente humedad, con poca fibra, con mucha proteína, a herbívoros que pueden aprovechar hojas lignificadas, hojas con defensas químicas de diferente tipo,
otras defensas físicas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, la hojarasca, que está mucho más lignificada, pues entonces los descomponedores ya no son tanto las bacterias como los hongos, ¿no? No quiere decir que desaparezcan las bacterias y aparezcan los hongos, pero sí que que se va observando un cambio en donde empieza a disminuir la importancia de las bacterias y empieza a aumentar la importancia de los hongos en las comunidades de descomponedores, ¿no? Entonces, bueno, y eso hace que cambie también toda la química y las propiedades del suelo, ¿no? Entonces, bueno, en una cronosecuencia, pues observamos al mismo tiempo parcelas de diferentes tipos de edades, ¿no? Y así, pues igual, si no tenemos tiempo para observar cómo cambia la sucesión, porque no vamos a hacer un proyecto de 100 años a esperar que una parcela alcance el clímax, lo que sí podemos hacer es estudiar al mismo tiempo parcelas con diferentes grados de sucesión, ¿no? En diferentes etapas serales. Una etapa seral sería como la edad del hábitat. ¿Cuánto tiempo tiene? Si está en las primeras etapas serales, si ya está alcanzando el clímax, etcétera. Bueno, acá está el ejemplo del artículo que les dije. Acá está la bibliografía, es de 2009. No es tan nuevo, pero tampoco es tan antiguo. Y bueno, es en una revista totalmente en español, ¿no? Pues les invito a leer ese y otros artículos donde se habla de sucesión, de cronosecuencias y de los cambios en la vegetación, los cambios en la fauna, los cambios en la química, los cambios en la biología de los descomponedores, etcétera. Y bueno, gracias por su atención. Vamos a dejar de grabar para que ya los que tengan dudas puedan